Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Ecuador Elige 2017, un espacio de información y orientación cívica creado por TC Mi Canal sobre el tema más importante del presente año, las elecciones presidenciales. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, amigos televidentes. También, en efecto, desde hoy, a lo largo de las próximas semanas, tendremos como invitados a los 8 candidatos a la presidencia de la República para que personalmente presenten su plan de gobierno y respondan nuestras inquietudes y también las de ustedes. Efectivamente, Carlos Luis y amigos, nuestro interés es indagar sobre la trayectoria política de los candidatos a la presidencia de la República y que ellos durante esta hora de programa expongan los temas que debemos conocer. Así los ecuatorianos, después de escucharlos a todos, podrán elegir al que consideren más capacitado y hacer esta decisión encontrándose bien informados. Hoy, amigos, nos acompaña en primer término Abdalá Bucaram Pule, candidato del movimiento Fuerza Ecuador, antes partido roldosista. Tanto en este panel como desde diversos puntos del país, presentaremos las preguntas preparadas. Empezamos entonces, Ecuador Elige 2017. Muy buenas noches, el abogado Abdalá Bucaram Pule, y gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes que nos ven hoy por la señal de TC. Lalo, muchísimas gracias por estar aquí en este primer programa, por poderlo inaugurar junto a ti. Y te tenemos preparado un perfil de inmediato de lo que es el candidato. ¿Cómo no? Abdalá Bucaram Pule, a sus 34 años, es el segundo más joven de los aspirantes presidenciales para los comicios del 19 de febrero de 2017. Es abogado de profesión, pero desde sus inicios demostró tener pasión por la política, además del fútbol. Integró sucesivamente las filas de Emelec y Barcelona de Guayaquil, pero además se destacó en clubes de Argentina y Uruguay. Conformó el partido roldosista ecuatoriano fundado por su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, quien fue expresidente de la República. Para recuperar el espacio político que perdía en la Asamblea Nacional, creó Fuerza Ecuador, reconocido el 10 de septiembre del 2015 por el Consejo Nacional Electoral. En noviembre pasado, dio a conocer ante la prensa que el exasambleísta Ramiro Aguilar se convertiría en su binomio presidencial. En vivo, la firma de Dalo y Ramiro, presidentes. Con esta firma suscribo un compromiso con ustedes, un compromiso con el país y un compromiso con este joven político que va a ser presidente de la República. Dalo por hecho. Fuerza Ecuador sustenta su plan de gobierno en 10 ejes, entre los que destacan crear 60.000 empleos al año, eliminar la tabla de consumo de drogas, construir nuevos centros regionales de rehabilitación, convocar a un referéndum para tratar cerca de 30 enmiendas a la Constitución y crear una comisión que investigue el incremento de la deuda externa contraída por el actual gobierno. Muy bien, ya hemos visto el perfil de nuestro invitado esta noche. Más adelante vamos a tocar algunos temas que ahí se vieron. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría hacerle una consulta. Más que nada es una inquietud. Usted tiene el mismo nombre de su padre, Abdalá. Su segundo nombre es Jaime, ¿verdad? Sí. Pero hemos notado que se siente muy cómodo cuando la gente le dice Dalo, ya sea en su círculo íntimo o en las calles, ahora que está de candidato. ¿Quién le puso este distintivo? Bueno, Abdalá como mi padre, Jaime como mi tío Jaime Roldós, y Dalo nace del nombre. En Líbano el nombre Abdalá significa el siervo de Dios, y a los Abdalá se les dice Dala. En Ecuador suena femenino, así que de ahí nace el Dalo, que es el Abdalá aplicado al Ecuador, pues. Entonces me siento muy cómodo, la gente me conoce así. Es más, hay sectores donde ni siquiera me dicen Dalo, sino hola, Dalo por hecho, me dicen. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos aclarada esa inquietud. Ahora sí vamos a pasar a materia. Justamente eso, Dalo, la dinámica del amigos programa. televidentes. Contamos con 12 preguntas grabadas en exteriores con distintos ecuatorianos que desean conocer el pensamiento del candidato y cómo implementará sus propuestas, proyectándolo como posible ganador. La presentaremos a lo largo de esta hora de programa. Lo invitamos a ver la primera pregunta ciudadana. Mi nombre es Natalia Ulloa, soy del Carchi. Señor candidato, ¿se siente usted preparado para gobernar? ¿Qué obras o iniciativas del actual gobierno va a defender y cuáles va a derogar? Bueno, Natalie, un saludo a toda la provincia del Carchi. Estuve hace pocos días, tuvimos un recibimiento muy hermoso. Me siento preparado para gobernar al Ecuador 100%, si no, no fuese candidato. Jamás en mi vida he cursado en algo para lo que no siento que soy apto,
Y de hecho no solo me siento preparado, creo que de los 8 candidatos soy el más apto para ser el próximo presidente de la República. Me he preparado para ser presidente de la República en los diversos aspectos. Tengo una maestría hecha en el extranjero, en gestión de gobierno y gobernabilidad, hecha en la George Washington University, y con responsabilidad estoy llevando una campaña que propone un Ecuador sin odios, pero también una candidatura que no ofrezca aquello que no se puede cumplir, que no caiga en la demagogia de aquellos que están desesperados por llegar al poder y no por realmente acabar con la crisis que lamentablemente se vive en nuestro país. Y en la segunda parte de la pregunta, sobre la segunda parte de la pregunta de Natalie, ¿cuál era? Sobre el empleo era. No, era si... Generación de empleo. Generación de empleo. Generación de empleo. No, las obras del gobierno... ¿Qué cosa vas a mantener en el actual ¿Qué gobierno? cosa cambiaría y qué cosa mantendría del actual gobierno? Yo creo que el enfoque, más que las obras, el enfoque de atención social tiene que ser una prioridad para el gobierno de Dalo Bucaram. Ahí lo peligroso de migrar de un extremo a otro extremo, de migrar a que el poder regrese a las manos de la banca, de las bancas del feriado, o a las manos de aquellos golpistas que manejaron el país y también nos llevaron en un rumbo de incertidumbre democrática. Por eso no se puede perder el rostro y la atención social que lamentablemente poco a poco se ha ido afectando con la crisis que este gobierno origina. En base a eso, Dalo, ¿qué consideras que el gobierno ha hecho bien? Bueno, yo creo que la inversión en vialidad es indiscutible, a pesar de ser a un costo altísimo y que hoy se descubren sobreprecios y se descubren coimas para adjudicación de contratos. Creo que definitivamente la vialidad en el Ecuador ha mejorado, al menos en las grandes vías. Todavía hay mucho que hacer en los sectores rurales, en los caminos vecinales. Creo que el mejoramiento de la infraestructura pública también está a la vista y paciencia de todos. Los hospitales, al menos en el cemento, han mejorado. Las escuelas en el cemento han mejorado. Y no hay que desconocerlo, porque si no caes en lo mismo que criticas. Nosotros hemos mantenido un Ecuador sin odios, donde pierde credibilidad el candidato del feriado y los candidatos de la oligarquía, cuando dicen, en estos 10 años no se ha hecho nada, es el peor gobierno de la historia, y eso tampoco es verdad. Por algo el pueblo vino respaldando un proyecto que ganó en las urnas. Claro, y ha ganado eso hay que respetarlo, porque en un inicio habían tintes de que se avisoraba un cambio, nos ilusionaba, nos esperanzaba la posibilidad de un cambio, y había mucha inversión producto del exceso o de la bonanza petrolera, de los ingresos petroleros, que hizo que se mejore la vialidad. Ya lo dije, a un altísimo costo que tendrá que ser fiscalizado y auditado, pero ahí está la obra. Hay que mejorar, mantener lo bueno que se ha hecho y mejorar el odio, la persecución, la intolerancia, el insulto, el agravio. Eso tiene que acabarse para poder caminar a un país de paz donde todos podamos opinar en libertad sin tener el temor después ser perseguidos o satanizados por nuestra opinión. En el caso de que usted sea presidente de la República, abogado, en una economía débil que tenemos ahora en el Ecuador, ¿cuáles serían las 3 estrategias principales que usted implementaría en su gobierno, las más inmediatas? Bueno, lo primero es entender que estamos viviendo una crisis. El gobierno tiene que tener la humildad de decirlo así. No tiene que maquillar cifras ni maquillar papeles, porque el papel lo aguanta todo. Lo cierto es que el 62% de los ecuatorianos que no tienen un trabajo estable y que diariamente salen a inventar cómo alimentar a sus familias, saben que estamos en crisis. ¿Estrategias para resolverlo? Lo importante es entender que lo que ha fracasado o caducado es el modelo. Este es un modelo que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en Argentina, que ha fracasado en Brasil, que ha fracasado en Cuba y que finalmente ha fracasado en el Ecuador por este Estado obeso que no solo regula, sino que también pretende administrar la vida y la economía de las familias en los países, y ha fracasado. Lo importante es cambiar el modelo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Un modelo que entienda que un Estado es como una nave, como una nave de 2 motores, donde tienen que coexistir y entenderse
el motor de lo público con el motor de lo privado. Una alianza pública-privada, una alianza pública-privada que comience a acabar con impuestos excesivos, indirectos, que este gobierno ha creado y que han empobrecido y han generado una crisis muy severa en el país. Y si cambiamos ese modelo, la empresa privada obviamente tiene que comprometerse a ser un ayudador del manejo de la economía, a generar más fuentes de trabajo, más fuentes de empleo. Y ahí nosotros hemos hablado de afectar 4 impuestos de forma inmediata. ¿Cuáles son? Eliminar las salvaguardias que ya tienen que hacerse por el acuerdo con la Unión Europea, máximo hasta el mes de junio. En caso que el gobierno no cumpla, como ya nos tiene acostumbrados, su palabra, nosotros lo haremos de inmediato. Reducir el IVA del 14 al 10%. Del 14 al 10%. Para dinamizar la economía y oxigenar el bolsillo de las familias en el Ecuador y que tengan mayor poder adquisitivo. Una vez que elimines las salvaguardias, que decrezcas el IVA, las zonas fronterizas, las ciudades fronterizas van a reactivar su actividad comercial que hoy se ha visto muy afectada por las políticas económicas del gobierno. Por ejemplo, el Carchi tiene una competencia desleal con la zona fronteriza, con el país vecino de Colombia, con Ipiales. Obtienes productos hasta en un 50% más barato de lo que lo obtienes en el Ecuador. Entonces, cuando se trata del bolsillo, no puedes hablar de soberanía, o mejor dicho, de un falso nacionalismo. ¿Cómo le dice a un padre que no vaya a comprar un televisor más barato si quiere darle a sus hijos una mejor calidad de vida? ¿Qué otro impuesto afectaríamos? Acabaríamos con algo que el propio candidato oficialista lo ha reconocido. Acabar con el cobro anticipado del impuesto a la renta. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hace ahora? Si ellos son gobierno, ¿por qué esperar a reelegirse o a querer estar 10 años más o quién sabe cuántos años más, como sueñan el gobierno de Venezuela con Maduro y como lo decía Chávez? ¿Por qué esperar a reelegirse y no hacerlo ahora si ellos son gobierno? Sí, para eliminar ese impuesto. Si me permite. Y finalmente, solo para terminar, Rocío, eliminar el 5% salida de divisas, reducirlo al 0.5% porque es necesario el impuesto para llevar un control de los capitales. Pero sería bueno recordar que todos estos son recaudatorios. Por supuesto, a eso iba. Realmente esta propuesta para la comunidad es muy tentadora, la eliminación de los impuestos, pero por otro lado también nos queda la inquietud de cómo se puede hacer una recaudación interesante para hacer obras, ¿no? Tal vez será con la eliminación de subsidios, como por ejemplo el gas, o tal vez achicando el presupuesto del Estado. ¿Cuáles son los sectores que se verían afectados? A ver, nuevamente volvemos al modelo. Hay que entender que lo que tiene que cambiar es el modelo. Cuando el Estado dice, por ejemplo, pero si reducimos 4 puntos de IVA, serían 1.600 millones de dólares menos de ingreso para el gobierno, que dejaría de administrar el gobierno. ¿Dónde se quedarían estos 1.600 millones de dólares? En obras. En el bolsillo del pueblo. Serían 1.600 millones de dólares que estarían dinamizando la economía y dándole poder adquisitivo a la familia en su economía privada. Sí, pero hay que cambiar el modelo. Entendemos hoy que si la plata no la maneja el gobierno, ya no se va a poder hacer obra, ya no se va a poder hacer nada. Eso es mentira. ¿Pero no crees que a alguien dejamos de pagar, Dalo? Estos son impuestos indirectos que el Estado los ha creado. ¿Y cómo gobernaba el presidente Correa antes del 45% de las salvaguardias? Antes de que exista el impuesto a ese nivel demencial. ¿Y entonces cómo quedan las Fuerzas Armadas, la policía? ¿Cómo se asume esa responsabilidad económica? Hay que acabar con este fantasma de que si se eliminan impuestos se va a desmejorar la obra. Lo primero que nosotros vamos a garantizar y a mantener es la inversión en el sector social. De hecho, vamos a devolverle el bono a todas las familias que se lo han quitado injustamente. El Ecuador debe de saber que para el año 2013, cuando el presidente quería reelegirse, los beneficiarios del bono llegaron a ser hasta 1.700.000 ecuatorianos. ¿Usted sabe cuáles son los datos del día de hoy? No llegamos ni siquiera a los 600.000 beneficiarios. El gobierno en crisis, lo primero que hizo fue pasarle la factura a los pobres
y quitarles beneficios como el bono, principalmente a las madres solteras, a discapacitados y a personas de la tercera edad. Dalo, permíteme seguir en el tema económico. La importancia de invertir en los sectores estratégicos en la economía nacional, como la minería, hidroeléctricas. ¿Mantendrá usted esa política de desarrollo también? ¿El tema de las hidroeléctricas lo mantendrá usted? A ver, el famoso cambio de la matriz productiva, de la inversión en las hidroeléctricas, que han sido importantes, no sé si tantas. No sé si el Ecuador tenga para vender tanta energía, y no entiendo por qué a los países que les vendemos energía, les vendemos mucho más barato que lo que le cobramos al pueblo. Si los principales beneficiarios de aquellas hidroeléctricas debería de ser el pueblo del Ecuador, con una energía mucho más barata, y que la tarifa de la dignidad, por ejemplo, ya no sea tan solo a quienes consumen hasta 130 watts, sino ampliarla, por ejemplo, hacia el doble, como nosotros lo estamos proponiendo. Tampoco caer en la demagogia barata, en lo que sí es populismo. A mí se me critica por salir bailando en un video que se filtró y se hizo viral en las redes. Y dicen que eso es populismo. Populismo no es bailar. Populismo es ofrecer aquello que no puedes cumplir. Populismo es ofrecer 1 millón de empleos cuando no los has dado en toda tu vida. ¿Quién está ofreciendo eso? Populismo, el señor Lazo. Populismo es ofrecer, regalar la luz a los pobres en un país en crisis, cuando todos sabemos que la candidata social cristiana hoy con el municipio maneja el agua de Guayaquil. Entonces yo le digo a los pobres de Guayaquil, ya no paguen el agua. Porque si ella ofrece regalar la luz, entonces que también regale el agua a los pobres. Bueno, nosotros también hemos invitado también a los otros candidatos para conversar con ellos de sus planes. Ofrezcamos solo aquello que podamos cumplir. Muy bien, de eso vamos a hablar acá, de su plan de gobierno, así es. Como yo sé que hoy Dalo Bucaram estaría en segunda vuelta electoral en las encuestas reales, en las que no paga la banca ni el gobierno, yo soy muy sensato y centrado con lo que propongo. Entonces, no solo mantendría la inversión en sectores estratégicos, sino que iniciaría un proceso de acabar con esta política oligárquica, extractivista que ha tenido este gobierno, de solo volcar sus ojos hacia el oro negro del petróleo y hacia, por ejemplo, nuestra reserva minera. El Ecuador es un país agrícola. Totalmente. ¿Dónde está Muchos de los candidatos han dicho volver la mirada al campo. Sí, pero más adelante vamos a hablar Tenemos de una este segunda tema, pregunta pero ciudadana. antes, exacto, vamos a reescuchar la segunda pregunta para usted, abogado. Mi nombre es Shirley Delgado y soy de Guayaquil. Señor Bucaram, los ecuatorianos reconocemos lo ganado en materia social. Por citar dos, las compensaciones monetarias a familias pobres y los derechos laborales. ¿Usted mantendría el bono de desarrollo humano? ¿Continuaría apoyando a los sectores laborales minoristas, como por ejemplo las trabajadoras domésticas? A ver, ya lo he dicho, no solo que vamos a mantener el bono de desarrollo humano, sino que vamos a reintegrárselo a todos aquellos que se lo han quitado injustamente. Hay más de 17 motivos por los cuales le están quitando el bono al pueblo sin ni siquiera haberles informado de aquello. Y no solo eso, estamos creando un nuevo beneficio social para todos aquellos que tengan más de 65 años a través de un bono 165, un bono de $100 para todos aquellos que tengan más de 65 años y que no reciban pensión jubilar ni ningún tipo de ayuda. Este es un proyecto que tuvo éxito en Panamá y que nosotros vamos a implementarlo en el Ecuador. ¿De dónde saldrían esos recursos? Obviamente, de tener un gobierno eficiente. Aquí lo que tenemos que hacer es un gobierno transparentar las cuentas y las finanzas públicas. Todos hablamos de la deuda externa. Así es. Todos hablamos de la deuda pública. Pero nadie sabe realmente a cuánto asciende esa deuda. Por una sencilla razón, porque el gobierno clasificó como reservado el comité de deuda y no te dan cuentas claras de realmente a cuánto asciende la deuda que este gobierno ha adquirido. La última cifra que nos enteramos los ecuatorianos por boca del presidente es que la deuda ascendía aproximadamente a 38.000 millones de dólares, desconociendo ciertas deudas con los sectores públicos como el Seguro Social, los cuales pasarían y llegarían hasta los 50.000 millones de dólares, que estarían mucho más allá del 40% en relación a nuestro PIB, que ya no es 100.000 millones tampoco. Dalo, ¿en qué momento este gobierno dejó de ser eficiente? Mira, ¿en sentido de qué? Usted votó por Rafael Correa. Así es, y yo lo he reconocido.
lo he dicho públicamente, yo respaldé a Correa. Mi acuerdo con Correa fue público. Y si el tiempo retrocedería, lo volvería a hacer. Porque lo hice por convicción, por valores y porque yo tengo memoria. Aquí queremos hacer ver como que todos los problemas iniciaron con la corrupción de este gobierno. Y es verdad, este es el gobierno más corrupto de la historia. Pero no podemos olvidar lo que pasaba antes. Y que nos llevó no solo a Dalo Bucaram, sino al 72% de los ecuatorianos a respaldar a Correa y a aprobar un nuevo marco legal, un nuevo marco constitucional que busque darle al Ecuador una balanza en cuanto al manejo de los poderes del Estado. Lamentablemente, el que cambió fue Correa. Yo sigo pensando igual. Yo sigo que el país tiene que ser manejado de forma democrática. Yo creo que el Ecuador tiene que caminar hacia una verdadera reinstitucionalización del Estado que se dé a través de un referéndum aprobatorio, donde el pueblo pueda decidir sobre un proyecto que realmente garantice la independencia de los poderes del Estado. El otro día escuchaba una candidata de la oligarquía, tenemos otra pregunta del golpismo, solo para cerrar, decir que va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía consulta popular. Por el amor de Dios, lean la Constitución. Para ir a una consulta, para ir y eliminar un poder del Estado, tienes que reformar la estructura del Estado y tienes que ir a una asamblea constituyente. Dejen de mentirle al pueblo. Tercera pregunta para usted. Soy Juan Pablo Guerrero, de Quito. Mi pregunta es, de llegar a la presidencia, ¿cuál es su posición respecto al matrimonio civil igualitario y el aborto? Sí. A ver, yo lo he dicho claramente y categóricamente en cada intervención que he tenido. Yo creo que ese no es un tema que deba de tratarlo un presidente de la República, porque es un tema eminentemente legislativo. Correcto. Yo he dicho que si los grupos minoritarios quieren aprobar sus agendas, que conformen un partido y participen. Nosotros no vamos a abanderar ese tipo de tesis con las que personalmente no comparto. Sin embargo, yo no tengo por qué imponer mi voluntad. Yo creo que el aborto es un crimen. Y he dicho, yo soy la voz de aquellos que no tienen voz. Yo soy la voz de los niños abortados, de aquellos niños que no les dieron la oportunidad de vivir, de aquellos niños que los mataron a través de un aborto. Así que nosotros no respaldamos el aborto como organización ni como ser humano. No respaldamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero respetamos lo que está en la Constitución y creo que en materia de derechos y de no discriminación tiene que respetarse porque hay una realidad. Los sectores minoritarios han sido históricamente discriminados y por haber vivido discriminado toda mi vida, por haber vivido y sentir lo que es la xenofobia, el linchamiento mediático, el odio social, sencillamente por el origen de un apellido desde que soy un niño, yo jamás voy a apoyar ni respaldar ningún acto de discriminación contra ningún sector ni por ningún motivo. Muy bien. Si estas agendas minoritarias quisieran incluir sus tesis dentro del referéndum aprobatorio que nosotros vamos a plantear, les daremos la oportunidad, Bien, pero que sea democráticamente el pueblo el que que decida. lo que pasaría en su gobierno. Tenemos otra pregunta por cuestión de tiempo, debemos aprovecharlo. Mi nombre es Teddy Consuegra y soy de la ciudad de Guayaquil. Señor Dalo Bucaram, usted propone desarrollar el mapa agropecuario del país para ser más productivo y competitivo. ¿Cómo piensa lograrlo con una economía debilitada? ¿Cuenta con apoyo financiero internacional para este tema? A ver, precisamente hay que cambiar el enfoque. Hay que iniciar una política que acabe con esta política extractivista del actual gobierno que parecería que solo sabe gobernar con petróleo o metiéndole la mano al bolsillo al pueblo a través de los impuestos. Cómo desarrollar el mapa agropecuario, y aquí también entra un tema que es muy importante, que es el tema del cuidado ambiental, el compromiso con las generaciones futuras en cuanto al medio ambiente e ir a un proceso de reforestación nacional y reforestar no menos de 5 millones de hectáreas en el Ecuador, no con fines de lucro, sino con fines de compromiso social con las generaciones futuras. Pero ¿cómo y de puede ahí ese desarrollo sin que el Estado tenga que dar créditos dinero? de primer nivel. El Estado ha dado créditos de forma antitécnica a los pequeños agricultores, pero lamentablemente no los ha acompañado técnicamente en el crecimiento de dejar
de ser un pequeño agricultor, un campesino, a migrar hacia la agroindustria, al crecimiento. ¿Dónde están los centros de abastecimiento para que los pequeños agricultores guarden sus productos? Y quizás en un acuerdo público-privado el Estado monte empresas donde los productos tengan mercados donde vender sus productos. Pero no es una deuda solo de este gobierno la parte agrícola. No. Son de gobiernos. Así es. Lamentablemente hemos dicho toda la vida, como un discurso trillado. El Ecuador es un país agrícola. Lamentablemente no hemos sido un país de agricultores. Y es ahí donde está el cambio que propone Dalo Bucaram. No solo ser un país agrícola, sino de agricultores. Y atender, por el amor de Dios, al pueblo campesino, a los pequeños agricultores. Ya ahí construimos las grandes vías. Es hora de invertir en los caminos vecinales, de conectar al sector rural con las grandes ciudades para que sus productos lleguen más rápidos y poder ser comercializados y hacer del Ecuador un país mucho más competitivo y que pueda asistir a los mercados internacionales. Hablando de mercados internacionales, a eso íbamos. Ahora que tenemos un tratado comercial con Europa, por ejemplo. Pero en buena hora. Realizarlo con otros países. Yo no soy de aquellos que se alegra. Lo ves con buenos ojos, Dalo. Yo no soy de aquellos que se alegra de las desgracias del gobierno. Habían quienes aplaudían hasta el terremoto. Ay, por fin, para que le vaya mal al gobierno. Había quienes deseaban que venga un fenómeno del Niño abismal para que al gobierno le vaya mal. Dejen de ser insensibles. Si el gobierno ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea, bueno, revisémoslos y mantengámoslo siempre. Hablando de relaciones, Dalo, ¿tú mantendrías en tu gobierno relaciones con China? Pero por el amor de Dios, China hoy es una potencia. Quienes digan hay que acabar las relaciones con China. Pero ¿le parece bien y está de acuerdo con la relación que actualmente Lo que hay que acabar es con la corrupción que se ha mantenido en los acuerdos con China. Hay que transparentar las cuentas públicas. Hay que reforzar las relaciones con los Estados Unidos. Hay que reforzar las relaciones con el Estado de Israel. No hay por qué mantener una política de odio con un discurso trillado de ricos contra pobres, de acabar con el imperio. ¿Con qué imperio? Hoy estamos no solo de rodillas, sino en la posición que a los chinos les da la gana, con el imperio chino. Escuchemos otra pregunta. Tenemos una quinta pregunta, Dalo. Mi nombre es Mayber Pavón. Señor candidato, una de sus propuestas es reformar la Constitución para independizar los poderes del Estado. ¿De qué manera lo haría? Lo haríamos a través de un referéndum aprobatorio. Nosotros sí le vamos a dar el derecho al pueblo de opinar sobre temas importantes. Nuestro gobierno va a ser un gobierno que cogobierne con los ciudadanos. Por ejemplo, hemos dicho que a través de un referéndum aprobatorio lideraremos un proceso de reforma a la Constitución y de enmienda de no menos de 30 artículos a la Constitución que garantice la reinstitucionalización de los poderes del Estado y del Ecuador en general para que exista una verdadera independencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si propondríamos, por ejemplo, tirar al tacho de la basura, como propone el candidato del feriado, al Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ir a una asamblea constituyente que demandaría gastos, que generaría una crisis de gobernabilidad para el nuevo régimen, que nos metería en una incertidumbre democrática, de ver si el nuevo gobierno tiene mayoría, de ver si se aprueba el nuevo marco constitucional. Eso es una locura. Lo que hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano es cómo deben de elegirse los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana, en un concepto, no es malo. Todos queríamos que los ciudadanos accedamos al poder. Lamentablemente, el gobierno destruyó el proceso y los concursos solo lo ganan los empleados o las alfombras del gobierno y van a obedecer lo que el gobierno les dice. Abogado, eso tiene que cambiar. Debemos hacer una pausa, pero antes les vamos a dejar con una interrogante. Sí, en caso de llegar al poder, Dalo, ¿fomentará el regreso inmediato de su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, bien sea mediante amnistía o a través de un arreglo judicial? No me lo conteste ahorita, sino al regreso. La respuesta la tendremos luego de la pausa comercial. Estamos aquí en Elecciones Ecuador 2017. Ya regresamos.
Son las 23:03, amigos. Ecuador elige 2017. Gracias por preferirnos. Somos Tendencia. Ya estamos en vivo y en directo junto al abogado Abdalá Bucaram Puley. Sí, antes de irnos a la pausa le hicimos una pregunta. Estamos esperando su respuesta. Les recordamos que le preguntamos al abogado Bucaram Puley que si llega al poder gestionaría el regreso de su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, tal como lo ha señalado en varias ocasiones. Cuando Dalo Bucaram sea presidente, no tiene absolutamente nada que hacer ni entrometerse en cuanto al retorno del expresidente Abdalá Bucaram. La Corte Nacional de Justicia, en el mes de marzo del año 2016, resolvió que el 27 de marzo del 2017 Abdalá Bucaram puede retornar al Ecuador una vez que se han cumplido los 20 años de persecución política en su contra. Si hubiese dependido de mí, lo hubiese hecho. Hubo un pacto. Lo hubiese hecho. Yo no puedo ser hipócrita. Miren, y en esto quiero ser muy claro, así como lo he dicho con mis propuestas. Si para ser presidente yo tengo que mentir o tengo que ser un mal hijo, no van a conseguir eso de mí. Yo prefiero que me conozcan como soy, un hombre honesto, un hombre sincero, que defiende valores, que defiende familia y que todo tiempo honra padre y madre. Justamente sobre eso queríamos preguntarle, hubo un pacto del que usted habló, su padre habló con el actual gobierno de que lo iban a traer. ¿Qué pasó con ese pacto? ¿Existió o no existió? ¿Qué pasó? Hubo un acuerdo político con el presidente Correa, cuando fui legislador y mucho antes, de que él iba a acabar con la persecución política contra Abdalá Bucaram. El presidente no lo cumplió. Pero bueno, el tiempo pasó, se han cumplido 20 años, la Corte Nacional de Justicia ha resuelto y el 27 de marzo del 2017, 3 meses antes de que Dalo Bucaram asuma el poder, el retorno está decidido. Así que ningún gobierno tiene nada que hacer al respecto, ni siquiera opinar sobre una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Dalo, si tú hubieras vivido lo que vivió tu padre, ¿te hubieras ido a Panamá o te hubieras quedado en el país para afrontar todo lo que después sucedió, que era el hecho de la cárcel? ¿Qué hubieras hecho tú, Dalo, si hubieras vivido lo de tu padre? Es una pregunta muy difícil de contestar. Tú tienes que recordar, Carlos Luis, que a mi padre a los 34 años le colocaron 1 kilo de cocaína en Panamá, lo apresaron como narcotraficante, lo torturaron, a nosotros nos golpearon, rompieron nuestra ropa, nuestros colchones con cuchillos, como que hubiésemos sido narcotraficantes, y que después de eso sabes que son capaces de hacer cualquier cosa, hasta de asesinarte en una cárcel. Entonces es una pregunta muy difícil de contestar. Yo he respetado siempre las decisiones de mi padre, como él ha respetado las mías, y hoy Dalo Bucaram tiene una organización política llamada Fuerza Ecuador, con un proyecto de gobierno que prioriza las luchas por los más humildes, por los más pobres. Es una organización socialdemócrata con visión humanista y que está forjando su propia historia, y que lo único que le ha pedido al país es que dejen de juzgarme y me conozcan. Está forjando su propia historia, justamente a ese punto quería llegar. Hablar del apellido Bucaram es hablar de un legado en la política, ¿verdad? Con un tío presidente, Jaime Roldós, con un padre presidente. Ahora usted, abogado Bucaram, también aspira a ocupar el sillón de la presidencia. Tres puntos claves para que en este momento los ciudadanos que lo están escuchando le den su voto y usted sea el nuevo presidente de la República. Y quiero aclarar que yo me siento honrado de representar una lucha de más de 60 años en la política nacional, que ya sea de Don Buca, Guevara Moreno, Jaime Roldós, Abdalá Bucaram, hoy Dalo Bucaram. Soy el 5º candidato a la presidencia de mi familia. Tres razones. Tres razones por las cuales los ciudadanos le dan su voto para que sea presidente de la República. Primero, porque soy un hombre honesto, comprometido con la verdad, con temor de Dios, amante de la familia y que busca rescatar valores en nuestra sociedad. Yo propongo cosas sencillas. No propongo aquellas cosas demagogas que lo único que buscan y demuestran es la desesperación por llegar al poder. Siempre voy a decirle la verdad a mi pueblo, porque mi principal compromiso es con Dios, rescatar a la juventud de las drogas, que hoy se encuentran producto de la tabla de drogas Alianza País. Porque soy un hombre que ha vivido en carne propia la injusticia. En Dalo Bucaram están representados millones de niños y de hogares que han crecido desintegrados por las migraciones forzadas, que es el nuevo modelo de esclavitud de este siglo, en el que los padres de familia
tuvieron que irse a España y otros países. Otros se suicidaron, producto de los feriados bancarios de aquellos que hoy pretenden gobernar al país. Dalo. ¿Cómo fue ese momento, el cambio de hacer fe y dejar un poco el PRE? ¿No crees que te puede pasar factura porque todos los amigos de tu padre, toda la gente, los diarios, estaban en el antiguo PRE con lo de fe? ¿Cómo hiciste para...? Especialmente estoy hablando lo de Alfredo Adún y Víctor Hugo Sicuret. ¿Fue el momento adecuado? ¿Era un momento diferente de hacer política? Vuelvo a que soy un hombre auténtico, que sé tomar decisiones y que construye un camino propio, porque así me lo inculcaron y así se me lo ha respetado desde mi juventud. Don Buca tenía el CFP, Jaime Roldós creó el PSD, Pueblo, Cambio y Democracia, Abdalá Bucaram creó el PRE con la Fuerza de los Pobres, Dalo Bucaram hoy crea Fuerza Ecuador y construye una lucha que no depende ni le pertenece a hombre ni a nombre, sino al pueblo del Ecuador. Y yo estoy honroso de ser el único candidato que representa a los pobres en este país y que está luchando por ser la voz, como ya lo dije, de aquellos que no tienen voz y que viven con desesperación por la angustia que hoy se vive en nuestro país, producto de la crisis que este gobierno y su corrupción han originado. ¿Por qué marcaste distancia con Alfredo Adún y con Víctor Hugo Sicuret? ¿Es el momento de hacerlo? Mira, ¿no es la política que tú llevas ahora? Yo soy un hombre que me he formado, he sido un catedrático, profesor de la Universidad de Ecotec de Ciencias Políticas, he hecho una maestría en Washington en Ciencias Políticas, en Gestión de Gobierno y Gobernabilidad. Tenemos estilos diferentes. Ok, estilos diferentes. No calzaban dentro de fe. Yo respeto la decisión que han tomado, les deseo suerte, pero nosotros estamos siendo honestos con lo que proponemos y no solo lo decimos, sino que actuamos conforme a lo que predicamos. Muy bien, abogado. Vamos a revisar en este momento entonces el perfil justamente de su binomio, el doctor Ramiro Aguilar. Manuel Ramiro Aguilar Torres nació en Quito el 31 de agosto de 1968. Abogado con 20 años de ejercicio profesional, es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un curso de posgrado en la especialidad de criminología por la Universidad de Salamanca. Entre sus principales cargos, ha sido decano y profesor de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador. Profesor de Derecho Procesal Penal en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido perito en materia penal y procesal penal, designado de oficio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Vera Vera versus Ecuador. Fue profesor del 8º curso de posgrado de psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador. Como político fue electo asambleísta nacional por el movimiento Suma para el periodo 2013-2017. Actualmente Ramiro Aguilar es candidato a la vicepresidencia de la República por el partido político Fuerza Ecuador y sus propuestas son: lucha frontal y firme contra la corrupción, reducción del gasto público para poder reducir los impuestos, auditoría y renegociación de la deuda pública ecuatoriana tanto interna como externa y reinstitucionalización del Estado para regresar la independencia de poderes y la autonomía de los entes de control. Este abogado quiteño de 48 años ha colaborado como articulista de Diario Hoy y tiene varias publicaciones como El laberinto del derecho internacional en el siglo XXI, revista Jurisdictio, entre otras. También se considera un libre pensador. ¿Cuál de esas propuestas que dijo el doctor Aguilar llamó tu atención para llamarlos en tu binomio? Bueno, las propuestas las construimos en conjunto. ¿Pero cuál los 4 ejes de gobierno los conformamos conjuntamente con Ramiro, de acuerdo a la realidad que vive el país. Es importante que el Ecuador sepa que nuestras propuestas no han nacido de cafetines de políticos, ni de visiones caudillistas. Por eso lo de Dalo y Ramiro presidentes. Nosotros queremos acabar con el modelo del caudillismo, de que un hombre imponga su voluntad por encima de 16 millones de ecuatorianos. Y queremos ir a un gobierno que actúe con una mentalidad de equipo, con una mentalidad ganadora, con una mentalidad de humildad, como en el fútbol. Usted puede ser hoy el campeón del Ecuador con Barcelona, pero Barcelona no puede jugar las eliminatorias, tiene que llamar a una selección. Y desde ahí hemos dicho, Dalo y Ramiro no van a gobernar con sus amigos, invitaremos a los mejores de cada área, de cada sector, de cada organización, para que conformen parte de esta selección que enfrente el partido más importante, que es la crisis en la que la corrupción
y las malas políticas económicas del gobierno nos han metido en estos últimos años. Así que esos ejes son importantísimos atenderlos: la reinstitucionalización del Estado, la lucha frontal contra la corrupción, la renegociación de la deuda, pero primero con una auditoría para saber a cuánto asciende. Una consulta: el doctor Ramiro Aguilar llegó a la Asamblea con el movimiento Suma, pero luego se alejó de este movimiento por discrepancias con su máximo líder, ahora el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. ¿Cómo garantizar que no existan ese tipo de discrepancias en su gobierno en el caso de que sean presidente y vicepresidente? Bueno, eso debe de responderlo Ramiro. ¿Por qué fueron sus discrepancias con el líder? ¿Qué seguridad puede tener? Me refiero a cuanto su relación con el líder de Suma. Sin embargo, yo se lo he dicho a Ramiro y se lo hemos dicho al Ecuador. Ramiro no le debe lealtad a Dalo Bucaram. Ramiro debe lealtad al pueblo del Ecuador. Si mañana Dalo Bucaram falla, Ramiro tiene que seguir en un comportamiento de honestidad con el pueblo. Y esa es la mentalidad y la visión ganadora. Hay que acabar con los personalismos, con el manejo de la cosa pública ególatra, en la que solo quieres que todos los medios hablen de ti y dependan de ti y que la gente te jure amor y lealtad a ti. Miren hoy lo que pasa con el asambleísta Cristian Viteri. Por denunciar la corrupción, en vez de ser respaldado en sus denuncias por el presidente de la República, seguramente ya lo van a perseguir, ya ordenaron votarlo del partido. No, señor, hay que ser más tolerantes, hay que ser más democráticos, hay que ser más humildes. Dalo, tenemos otra pregunta ciudadana, se nos va el tiempo. Escuchemos. Mi nombre es Naomi Chalán. Dalo, usted fue asambleísta gracias al voto popular, pero renunció por considerar que hubo decisiones inmorales de la mayoría de la Alianza País. Ahora que aspira a la presidencia, ¿renunciaría también a ese cargo si las condiciones de las políticas no le son favorables? Sé que mi renuncia fue un hecho que sorprendió, porque en este país los políticos no renuncian a nada. Siempre tienen la ambición de ellos estar o que nadie esté. Sin embargo, yo renuncié a la Asamblea Nacional porque no podía quedarme siendo cómplice de una asamblea que ha traicionado al pueblo, que ha legislado contra la familia y contra Dios, de una asamblea que aprobó una tabla de drogas que ha atentado contra la niñez y la adolescencia, de una asamblea que ha aprobado una ley de plusvalía que es confiscatoria y que constituye un correazo a los sueños de crecimiento y de progreso de las familias en el Ecuador. Y renuncié por no quedarme calentando un puesto, como lo hicieron la gran mayoría en la oposición. ¿Qué han hecho? ¿Qué consiguieron? ¿Por qué los ecuatorianos tienen que confiar en ti, Dalo? Bueno, lo he dicho ya, es feo que alguien hable de sí mismo. Sencillamente yo puedo decirle a quienes hoy nos ven y a ti viéndote a los ojos, que Dalo Bucaram es un hombre serio que practica lo que predica. Yo no voy a caer en la política clientelista, demagoga, de la mentira. No puedo decir por qué tienes que creer por mí. Sencillamente mis actos hablarán por mí. Yo he dicho abiertamente lo que soy. A muchos les gustará, a otros no. Pero si tengo que ganar mintiendo, prefiero no ganar. Yo voy a ganar diciendo la verdad y por eso nuestro mensaje ha calado en el corazón de los ecuatorianos. En el caso de que usted sea presidente de la República, abogado Bucaram, conocemos ya públicamente que su esposa en alguna oportunidad fue asambleísta. Cuando buscó la reelección hubo muchos cuestionamientos al respecto por ausencias, falta de proyectos, en fin, algunos temas. Y si usted es presidente de la República, ¿cuál sería la responsabilidad que le delegaría a su acompañante, a su esposa, la primera dama de la nación? Sí, lo que hubo con mi esposa fue un linchamiento mediático, en la que le adjudicaron responsabilidades falsas, como ya es práctica de este régimen cuando hay políticos que piensan distintos, y persiguieron, denigraron a la mujer ecuatoriana, como han dado ejemplos en muchos casos de maltratar a la mujer. Y Gabriela precisamente iría a trabajar por la mujer, a trabajar por la familia, a trabajar por la niñez. Nosotros creemos que es fundamental que vuelva a existir el cargo de primera dama, no como un cargo emblemático
como ha dicho el presidente, de gastos, cuando ellos sí se malgastan en viajes lujosos y en caras comidas, y ahí no importa nada. La primera dama tiene que darle un rostro humano, un rostro de amor al poder, una mujer que sensibilice con amor el poder y calme inclusive a su esposo cuando el poder se le suba a la cabeza, como muchas veces hemos visto en el actual gobierno. Dalo, ya vamos a una pregunta ciudadana rápido. Hablas mucho de la familia, incluso en tu gobierno de llegar a ser presidente, crearías un ministerio de la familia y del bienestar social, ¿no? Así es. Reformaría el Ministerio de Bienestar Social para que sea el Ministerio de la Familia y Bienestar Social, porque la familia tiene que ser el núcleo principal de un Estado. Cuando uno trabaja por la familia, trabaja para que los padres tengan empleo. Cuando uno trabaja por la familia, trabaja para erradicar esa tabla de drogas de Alianza País y rescatar a los jóvenes, trabaja para construir centros de rehabilitación y de desintoxicación. No hay uno solo en el Ecuador. De eso vamos y a los jóvenes adelante, para rehabilitarlos les exigen, estar desintoxicados. ¿Y cómo pueden rehabilitarse si no se los desintoxica? Es un tema Tenemos preguntas más adelante, Dalo, sobre ese tema. Importantísimo tema, el tema de las drogas. Tenemos otra pregunta ciudadana, adelante. Mi nombre es María Bowen y soy de Esmeralda. Si ocurriera un terremoto o una catástrofe de nivel similar a la del 16 de abril del 2016 durante su mandato, ¿qué acciones tomaría en favor de la población? Bueno, lo primero que haría es, dentro de la ayuda internacional, no solo pedir dinero, como se lo hizo, sino también asesoría en este tipo de casos. El terremoto en el Ecuador fue pésimamente manejado. ¿Por qué, Dalo? Por una sencilla razón, comencemos por el inicio. Se metió maquinaria pesada en zonas de derrumbe en apenas 48 horas del desastre, cuando lo lógico y lo que dicen los expertos internacionales es que se debe esperar al menos 5 días para meter maquinaria pesada. Y eso es producto de querer demostrar que haces, cuando muchas veces tienes que calmarte en estos temas para realmente poder rescatar a las víctimas que estaban dentro, bajo la zona de derrumbe, para poderlas rescatar. Pero se metió maquinaria pesada y los decían los expertos y los rescatistas colombianos que eso fue una barbaridad. Segundo, no solo qué haría, sino que además, ¿para qué sirvió la Secretaría de Riesgos? Tanta plata durante 10 años, ¿y en qué sirvió para el tema del terremoto? ¿Qué se hubiera hecho internamente para solucionar? ¿Qué hubieras ajustado, Dalo? Bueno, lo primero, repito, es asesorarnos cómo manejar este tipo de crisis con países que históricamente le ha pasado, como Chile, como Pero Dalo, nunca habíamos vivido un terremoto de esa magnitud. Pero por el amor de Dios, por lo mismo. Ahora somos un país por lo mismo, no se debe pretender ser todólogo. Hay que tener la humildad de pedir asesoría. ¿Qué te costaba esperar los 5 días para meter la maquinaria pesada? Los organismos internacionales ¿qué se ha hecho con la plata del terremoto? Bueno, pero también teníamos un presidente que estaba a más de 8.000 kilómetros. Ahí le agarra este terremoto en Madrid. Eso es producto de los largos viajes que le gusta al presidente constantemente darse. Y no estaba aquí, pero eso es algo que él no lo podía prever y que no se lo puede ni siquiera criticar. Lo importante era sumar esfuerzos como sumó la sociedad civil y no manejar políticamente el terremoto. No querer llevar los alimentos hasta no ponerlos en fundas del ministerio. Eso es una irresponsabilidad. Y lo último que quiero cerrar con el tema del terremoto, estuve en Pedernales, le están vendiendo al pueblo casas de caña en $10.000. Es una barbaridad, casas de 27 metros. Y es algo que se pueda... Aproximadamente $400 el metro por casas de caña revestidas con una capita de cemento. Es una barbaridad. Tenemos que fiscalizar y auditar qué pasó con la plata del terremoto. La ONU también estuvo de acuerdo con muchas cosas que se hicieron aquí verdaderamente. Está bien, porque había que hacer algo. Otra pregunta para usted, abogado Bucaram. Mi nombre es José Cabrera y soy de la provincia de Manabí. Saludos, Dalo. Hoy en día podemos exigir el derecho a la réplica y la rectificación a los medios. La producción nacional beneficia a los artistas ecuatorianos. Las diferentes nacionalidades cuentan con frecuencias comunitarias. Mi pregunta es, ¿por qué usted quiere eliminar la ley de comunicación? En honor al tiempo, una respuesta concreta. Eso es falso. Yo jamás he propuesto eliminar la ley de comunicación. Todo lo contrario. Yo he dicho que hay que acabar con el discurso irresponsable de voy a tirar al tacho la basura de la historia. Esto no es un banco ni es una casa de un oligarca. Esto es un país. Y las cosas
positivas hay que mantenerlas. La ley es necesaria. ¿Qué es lo que yo eliminaría? Eliminaría la Supercom, donde está un comensal del gobierno persiguiendo a los medios de comunicación, quizás en este medio estatal no se lo sufra, atentando contra la libertad de expresión y ordenando titulares conforme le gusten al gobierno. Y eso no es sano para ninguna democracia. Gracias a la ley mi mujer hoy es profesional. Gracias a la ley Carlos Luis se vio motivado a ser profesional. Hay aspectos de la ley que son positivos y por eso la ley es necesaria, así no les guste a ciertos medios lo que yo diga. Eliminaría la Supercom para que no se siga atentando contra la libertad de expresión y la libertad de los medios a informar. A propósito, feliz día a los señores periodistas. Gracias, hoy en su día. Ojalá vayamos a un país en el que no sean maltratados y puedan trabajar con libertad. Dalo, has nombrado mucho durante toda esta hora de programa a la banca. ¿Tienes algún problema con los bancos? ¿Tienes algún problema con la banca? No tengo ningún problema con la banca. ¿O con los banqueros? He tenido un problema con aquellos banqueros demagogos que participaron de feriados bancarios, que sus bancos se beneficiaron de la negociación de los CDR mientras el pueblo se suicidaba, y que hoy quieren presidir al país cuando han manejado la economía de este país durante más de 30 años y quieren venderse como nuevo. Y sí tengo un problema con esa banca corrupta, con esa banca usurera. Por eso he dicho, voy a invitar banca extranjera. Aquí criticamos los créditos usureros a los que el gobierno ha llegado con países internacionales. Los criticamos en campaña. Se ha hablado irresponsablemente inclusive de desconocer la deuda, lo cual es un pésimo mensaje a los mercados internacionales, por lo cual el Ecuador podría ser sancionado. Pero ¿quién ha dicho algo sobre los créditos caros que dan los bancos en el Ecuador? ¿Quién ha dicho sobre las altísimas tasas que nos cobran en tarjetas de crédito? Eso es un tema interesante. Que es realmente un robo al bolsillo. En su gobierno? ¿Qué pasaría en su gobierno? Invitaría a banca extranjera para que exista una sana competencia. Una competencia, por supuesto. Exigiría a los bancos que bajen las tasas de interés para que el pueblo pueda acceder a créditos más baratos. Cuando un joven quiere emprender un primer negocio, una primera empresa, y va al banco, se atreve a hacer un préstamo por y va al banco, ¿sabe cuánto le cobran de interés? El 31%. Claro, eso lo limita. Eso es un asalto. Entonces, si quieres nos quedan 5 preguntas. Y si tienes que poner y notarizar tu palabra porque nadie te cree, comienza con tu banco. Comienza dando créditos ahora. Si dices que vas a inyectar 100 millones de dólares a la economía para producir empleos, trae 100 millones de los que tienes guardados en Panamá y otros países y hazlo ya. ¿Por qué esperar a ser presidente? Hay que acabar con la demagogia de esta oligarquía que está desesperada por regresar al poder. ¿En tu gobierno subirá el gas? No, nosotros hemos dicho que vamos a mantener el subsidio al gas y lo que vamos a eliminar, sí, es esas cocinas de inducción que este gobierno nos quiso meter. Cocinas de inducción que en China cuestan $50 y aquí las venden entre 150 y hasta $700. El pueblo se endeuda con las cocinas, se endeuda con las ollas no hacen cocolón. Se puede ver claramente que no conocen la realidad nacional de los pueblos en nuestro país. ¿Mantendría o no el dólar en su gobierno? Hay que proteger la dolarización. Hace pocos días escuchamos del binomio oficialista decir algo referente a la dolarización. Se quisieron transversar sus palabras. Yo no voy a caer en ese acto deshonesto. Pero lo que sí voy a aclararle al actual candidato a la presidencia oficialista, el dólar no ha tenido culpa de la crisis que vivimos. La crisis que vivimos es producto de un modelo caduco que ha fracasado en Venezuela y que ustedes quieren mantenerlo en el Ecuador de forma cegada, de forma terca. Una sola y no respuesta. Se lo vamos a permitir. El Ecuador no es Venezuela. Abogado Bucaram, una sola respuesta, ¿sí o no? ¿Le gustaría su propia moneda aquí en el Ecuador? ¿Cómo? ¿Le gustaría tener una propia moneda aquí en el Ecuador? En estos momentos eso es una locura. El Ecuador tiene que reformar todos los códigos necesarios para proteger la dolarización, para ir a los mercados internacionales, para ser mucho más competitivos, disminuir impuestos y devolverle la libertad a la familia ecuatoriana de manejar su dinero y no que sienta que ni bien cobra su sueldo, enseguida tiene que pagar y dárselo al Estado a través de los altos impuestos que ha diseñado. Solo tenemos 2 minutos. Sí. Se quedaron muchos temas y preguntas digamos, al final también. se nos quedan muchos temas, amigos televidentes, en una simple idea. Por ejemplo,
Te vamos a decir palabras. Dios, la respuesta es esperanza. Yo te voy a hacer unas palabras, Rocío también. Presidente del Ecuador. Bueno, primero que vuelva Dios a su primer lugar en la Constitución. Presidente del Ecuador, compromiso principalmente con los más pobres de mi país. Justicia. Con una garantía de la paz. Fe. El motor que mueve a la población si está bien enfocada en nuestro Dios. Emelec. Nuestro equipo rival. Rafael Correa. El expresidente de los ecuatorianos. Rocío. María Rosa Puley. Mi madre, mi amor, te amo, mamá. Bucaram. Mi legado, mi familia, mi pasión. Paco Moncayo. Ex general golpista del ejército. Familia. Después de Dios todo. Ecuador. Mi patria, te debo algo y te lo voy a devolver con mi lucha. El país que me vio crecer, que me vio nacer y siento que tengo que hacer mucho más por él. Dalo, muchísimas gracias. De esta manera, amigos televidentes, concluimos el primer episodio de Ecuador Elige 2017. En esta noche tuvimos la participación de Abdalá Bucaram Puley, aspirante presidencial del movimiento Fuerza Ecuador. La próxima semana, el jueves 12 de enero a las 22:30, nos acompañará el doctor Iván Espinel, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Compromiso Social. Con él repasaremos también la situación del país, los planes de gobierno y las inquietudes de los ciudadanos en las calles. Gracias por su sintonía. Los esperamos dentro de una semana en Ecuador Elige 2017. Muy buenas noches, gracias por su atención. Gracias, que descansen. buenas noches también gracias, por la oportunidad. abogado. Yes, dalo por hecho. Que descanse también. Gracias.